Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya regresamos, las 8:08. Esta semana pasó algo bien importante en el Palacio Nacional, reunión de empresarios, legisladores y un anuncio muy relevante que tiene que ver con pensiones. Está en la línea telefónica el presidente de la AMAFORE, de la Asociación Mexicana de Afores, Bernardo González, a quien saludo. Le doy la bienvenida, Bernardo. Deseo que todo se encuentre bien en casa, con mucha salud. Y ya, entrándole de lleno al tema, Bernardo, ¿qué sucedió el miércoles? Cuéntanos la relevancia de este anuncio, la importancia que tiene para nosotros como empleados que tenemos la enorme fortuna de tener un empleo fijo. ¿De qué se trata? Te saludo, muy buenos días. Buenos días, Jaime, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues mira, creemos que desde AMAFORE que es una gran noticia para los trabajadores de México, ¿no? Si pudiera resumir en 3 objetivos en qué consiste esta reforma que plantean los sectores productivos de nuestro país, pues yo diría que es que se logre que haya mayores trabajadores mexicanos con una pensión, con una mejor pensión, y el tercer punto sería pues en realidad considerando el bajo nivel de ahorros que tenemos en nuestro país de sueldos, pues que los trabajadores no pueden hacer un esfuerzo adicional en este momento, ¿no? Entonces hay un anuncio de muchísima responsabilidad social, creo que por parte del sector privado, anunciando que de manera gradual, un periodo de 8 años, Jaime, incrementarán el ahorro obligatorio para todos los trabajadores de nuestro país, ¿no? Y esto lo que va a ayudar, como decíamos, pues es a tener un mayor ahorro acumulado para las pensiones, para cuando nos vayamos a retirar con la AFORE, que tú sabes, Jaime, lo hemos platicado antes, que no había suficiente ahorro en México, así como también se flexibilizan el número de semanas mínimas que se tienen que tener cotizadas en el sector formal para poder acceder a una pensión, se disminuyen más o menos de 24 años a 15 años, Jaime. Entonces, es una gran noticia, creo que cambia la perspectiva y celebramos este acuerdo, sin duda, que alcanza el gobierno, el sector privado y los trabajadores. Bernardo, deteniéndonos en ese tema, en este último tema, antes bajo el esquema que existe, es complicado llegar a las semanas, 1, que es un reto muy importante, y 2, el tema del retorno, de lo que nos podemos, o con lo que nos podemos jubilar ya cuando termine nuestra edad productiva. ¿Atiende estos 2 muy relevantes problemas que hoy se viven? Totalmente, Jaime. En realidad, si nosotros consideramos que el ahorro obligatorio se incrementaría de 6.5% del salario a 15%, lo que podemos ver es que habrá evidentemente mucho mayor ahorro acumulado, tanto por las aportaciones como por los rendimientos que buscamos las AFORES en favor de los trabajadores, pero también en el caso, por ejemplo, de las pensiones mínimas garantizadas, pues también se mejoran. Hoy son de alrededor de un salario mínimo, Jaime, y con esta reforma, dado que hay una mayor contribución, esas pensiones mínimas garantizadas pueden incrementarse hasta 2.4 salarios mínimos. Entonces, realmente sí se está resolviendo el tema de la baja tasa de cotización de los trabajadores mexicanos, porque sabes que tenemos una informalidad muy alta en la economía. Claro. Y por otra parte se mejora el monto de ahorro y las pensiones mínimas garantizadas que puede ofrecer el gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que nosotros aportábamos como en el porcentaje? Hay que tomar en cuenta y comentarle a la gente que el fondo de retiro se arma con la empresa, con lo que aporta el empleado y con un porcentaje que aporta el gobierno. ¿Esto cómo se va a dividir? ¿Quién va a aportar más? Claro. ¿Quién va a seguir aportando lo mismo? ¿Quién va a aportar menos? A ver, ¿cómo va a estar esto? Exactamente. Las aportaciones tripartitas hoy, para completar ese 6.5% que se aportan, es 1.16 aportan los trabajadores, 0.225 aporta el gobierno y la diferencia a la empresa, es quien más aporta. Hacia adelante, en caso de que el Congreso llegara a aprobar esta reforma, Jaime,
La idea es que todo el incremento del 6,5 al 15 sea a cargo de los empleadores, es decir, un poco más del 13%. Es relevante y por eso se establece que haya una gradualidad de 8 años para poder para poder completar el incremento, y también se da un periodo de transición de 2 años, es decir, como tenemos en este momento pues estas complicaciones económicas tan tremendas por la pandemia, no se le puede pedir ese esfuerzo al sector privado. Se plantea un periodo de transición de 2 años para que empiecen a, de manera gradual, incrementar las aportaciones. Sin embargo, la buena noticia es que si se aprobara la reforma, en el momento en el que se publique, en ese instante, ya los trabajadores que pudieran jubilarse, que tuvieran la edad de jubilación, que son 65 años, y 750 semanas, ya podrían recibir el monto del ahorro en la Afore en la forma de una pensión, o si esta no fuera mayor a la pensión mínima garantizada, la nueva pensión mínima garantizada. Jaime, entonces, pues creo que es una buena noticia. Estamos platicando con Bernardo González, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Oye, Bernardo, a ver, una duda, porque hay una duda, y qué bueno que te tengo, porque eres la fuente de primera mano. Yo, con mucho gusto, tengo la posibilidad, como muchos mexicanos, en decidir si me jubilo con la ley 97 o la ley después a 97. ¿Esto qué representa? Esta nueva modificación, pongamos que se convierte en ley y que se aprueba en el Congreso tal cual se presentó. ¿Qué significa este nuevo panorama dentro de las pensiones y de la manera en la cual nos podemos jubilar? Mira, esta modificación lo que busca es que todas las personas que empezaron a trabajar a partir del 1 de julio de 1997 y que, por ejemplo, es mi caso, que no tienes opción de escoger qué régimen, si es la ley 73 o 97, en realidad lo que se busca era mejorar el monto de la pensión y el número de semanas que tienes que trabajar para ser elegible. En realidad esto lo que hace es tratar de llegar a estándares internacionales en materia de tasas de reemplazo. Jaime, sin embargo, para toda la gente que está en la ley 73, a mí me parece que sigue siendo obviamente mucho más generosa en cuanto al monto de la pensión, porque ahí lo que daba o ofrecía ese sistema de reparto, que además ya no es sostenible, por eso se modificó en el 97, es una proporción de un promedio de los últimos salarios que ganaste, Jaime. Entonces, evidentemente, una proporción del 70-80%, pues evidentemente es mucho mayor que lo que podrías llevarte como una pensión mínima garantizada, o en su defecto, bueno, también podías haber hecho aportaciones de ahorro voluntario, se pueden hacer para las Afores, pero ya ahí te puede dar una mayor pensión, pero obviamente ya ese es un esfuerzo personal que tú hiciste de ahorro, no es por las definiciones del sistema. Sin duda el régimen del 73, que era un régimen de reparto, de beneficio definido, porque sabías cuánto te podías llevar de pensión, pues es un sistema que aunque deseable, pues no es viable ya en esta época en la que además tienes a muchos jóvenes, para que ese sistema funcione, necesitas a muchos jóvenes trabajando, pagando las pensiones de los que se retiran. Y tú sabes que eso va a cambiar, está cambiando en nuestra dinámica poblacional. Demografía. Es correcto. Y también se tenían que haber hecho reservas técnicas por muchos años para poder mantener ese tipo de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está haciendo con esta iniciativa es tratar de mejorar el régimen de la ley 97 para quien no tiene opción, obviamente, de escoger. ¿Y esta iniciativa qué toca a las Afores? ¿Qué toca al gremio que tú presides? Mira, son distintos aspectos, ¿no? Yo te diría que evidentemente sí, de aprobarse habría una mayor cantidad de ahorros que se tendrán que invertir correctamente. El presidente de la República anunció en el evento de la mañanera que estarían también impulsando la aprobación de una iniciativa que se mandó en enero del 2019 que buscaba flexibilizar el régimen de inversión de las Afores. ¿Esto con qué objetivo? Pues de buscar mayores rendimientos para los trabajadores. Hoy
ofrecemos, Jaime, un promedio en estos 23 años de sistema de 11% anual de rendimiento sobre los ahorros de los trabajadores. Tú sabes muy bien que eso, si lo comparas con el rendimiento de una cuenta de ahorro, de algún otro tipo de inversión, pues es muy atractivo, sobre todo para pues, los trabajadores que no necesariamente tienen fortunas para invertir en el mercado de valores, ¿no? O en un fondo de inversión. Y esta modificación ayudaría muchísimo, Jaime, a mejorar todavía más los rendimientos de los trabajadores, ¿no? Pues qué interesante, Bernardo. Esperemos hablar ya conforme vayamos conociendo cómo se plantea. Esperemos que sea aprobada como se presentó y bueno, pues ver los beneficios. Y en una charla más adelante, a ver si nos regalas algunos minutos para entender cómo salir adelante después de que empecemos a ver la luz al final del túnel en este tema. Sabemos que hay gente que ha recurrido a Sofore para pues paliar, para navegar en este tremendo momento que estamos viviendo económicamente hablando. Bernardo, gracias, cuídate mucho y estamos en contacto contigo. Al contrario, Jaime, estoy a la orden y con muchísimo gusto cuando tú digas. Te mando un abrazo. Gracias. Estés muy bien. Gracias, Bernardo, cuídate mucho y bueno, pues vamos a estar al tanto de lo que ocurra. Muy importante lo que sucedió, como lo decía Bernardo González, el presidente de la Amafore, esto que sucedió en el Palacio Nacional esta misma semana y bueno, pues ya habrá una gradualidad para llevar a cabo esta situación, lo que en el mundo se ha convertido en un serio problema y ahora viene ya una reforma a las pensiones en el ámbito gubernamental. Ahí también nos vamos a detener más adelante con lo que necesitan las entidades, las universidades, los estados, todo eso que está alrededor del gobierno. Vamos a pausa, 8:20, volvemos.